Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos. Este día quiero tratar con ustedes sobre el tema de la iglesia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Desde luego, para entender bien lo que es la iglesia, primero digamos lo que no es. La iglesia no es el templo o la capilla, las instalaciones. No, eso no es la iglesia. Porque la gente está acostumbrada a preguntarle a uno, ¿dónde está su iglesia? Y se refieren al templo. Pero eso no es verdaderamente la iglesia. Tampoco la iglesia es una congregación. O sea, uno entra a un templo y ve el templo lleno y dice, qué bonita iglesia, qué grande iglesia. Pero no toda la congregación en realidad forma parte de la iglesia. Ahí hay la iglesia invisible y la iglesia visible. Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia, en primer lugar, podríamos decir que es el pueblo que Dios ha llamado, que Dios ha sacado del mundo. Recuerde que la Biblia nos enseña que Jesucristo, cuando vino a este mundo, Dios hecho hombre, dice la Biblia que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió en la cruz para sacar del mundo a un pueblo, para llamarlo iglesia. La gente que ha sido llamada por Dios, que ha sido perdonada, que tiene una nueva vida en Cristo, entonces ellos forman parte de la iglesia. También podríamos decir que la iglesia la iglesia son las personas que han nacido del Espíritu. O sea, nosotros nacimos de nuestros padres, nacimos en Adán, estamos en Adán. Pero cuando nos convertimos, cuando nos volvemos a Dios y nacemos por el Espíritu, estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, Él nos hace formar el cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Entonces, la iglesia está formada por aquellos que han nacido del Espíritu. Para ser parte de la iglesia, yo debo de nacer de nuevo, así como Cristo nació del Espíritu. También yo debo de nacer del Espíritu. Es como se dice que la iglesia es la esposa de Cristo, así como Eva nació o salió de las costillas de Adán cuando Dios la hizo. También nosotros, la iglesia nace de las heridas, del costado herido de Jesús. De ahí nace la iglesia. Así que la iglesia es la esposa de Cristo. También somos el templo del Espíritu Santo. Recuerda que la promesa de Dios el Padre era que el Espíritu Santo vendría a vivir en la vida de aquellos que se convirtieran. Y en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino por primera vez sobre aquellos 120 personas que estaban reunidas ahí en Jerusalén y a partir de ese momento comenzó la iglesia. Y el Espíritu Santo vino a vivir ya no en el templo. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios estaba en el templo. Ahí estaba, literalmente. Pero ahora Dios ya no está en un templo hecho de manos de hombres. Dios está en el templo que Él mismo ha formado, la cual es su iglesia, somos nosotros. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por ser templo del Espíritu Santo, yo formo parte de la iglesia. Así que somos el templo de Dios por su Espíritu. Dios vive y se mueve entre su pueblo. Si usted lee la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, usted va a encontrar que ahí Jesús se está moviendo entre los candeleros. Y la Biblia dice que los candeleros son un simbolismo de lo que es la iglesia. Cristo se mueve entre su pueblo. Y eso es la iglesia. El pueblo de Dios es donde Cristo se mueve, donde Cristo vive. Así que la iglesia es una unión entre lo divino y lo humano. Es un enlace entre lo divino y lo humano. O sea, hay dos elementos en la vida de la iglesia. Primero está lo divino. Dios está en medio de su pueblo. Pero también está lo humano. Se unen y entonces juntos formamos la iglesia. La iglesia es parte divina y es parte humana. Dios es perfecto, Dios es poderoso, pero los seres humanos que formamos la iglesia somos imperfectos. Así que la iglesia
es el cuerpo de Jesucristo. Hoy la gente no ve a Jesús literalmente caminando en las calles, no lo ve ahí, no, pero sí ve a la iglesia, me ve a mí que soy parte de la iglesia. Quizás la gente nunca lea el Evangelio de San Juan o el de Mateo o el de Marcos o de Lucas, pero esa gente me ve a mí y la gente quiere ver en mí reflejado a Dios. Así que yo soy una carta leída, ¿verdad? Usted también, si forma parte de la iglesia. La iglesia entonces es un pueblo llamado, un pueblo que Dios ha sacado del mundo, que Dios ha redimido del poder del pecado, que lo ha librado de la esclavitud del diablo. La iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en usted, entonces usted es parte de la iglesia. El mayor testimonio que un cristiano recibe de que es hijo de Dios es que el Espíritu Santo ha venido a vivir en él. El Espíritu Santo le da testimonio de que usted es hijo de Dios, ¿verdad? Y la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Somos los representantes de Jesús en esta tierra. Salimos de las costillas, de las heridas de Cristo. Y eso es la iglesia. Por eso Dios habla tan bien de la iglesia. Dios ama a la iglesia, que ¿sabe qué? Yo debo de amar a la iglesia. Yo debo de amar la iglesia porque soy parte de la iglesia. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de mí mismo. A veces hablar mal del esposo de la iglesia, que es Cristo. Así que, hermano, yo le pregunto, ¿usted forma parte de la iglesia? Desde luego. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido llamado por Dios, Dios lo ha sacado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, entonces usted forma parte de la iglesia y usted debe de darle gracias a Dios porque Dios, usted está en Cristo y Cristo está en usted.